Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones Cere. Bienvenidos a nuestro pronóstico para hoy, 10 de diciembre, año 2021. El día de ayer, nuestro pequeño Cristian estuvo de cumpleaños y nos acompañó por acá dándonos un regalo. Nos dejó Cristian Blues a la ganar. victoria para San Luis Blues. San Luis ganó 6-2 frente a Detroit. Vamos a tener que hacerle un contrato fijo a Cristian para que nos acompañe con sus datos acertados. ¿Okay? El día de ayer también te dejamos por acá el under en el encuentro entre Chicago Blackhawks y Montreal Canadiens. También acertamos el under en el juego entre Carolina Huracanes y Calgary Flames. El under también en el encuentro entre Dallas Stars y Los Ángeles Kings. Y la victoria para Minnesota Wild frente a San Jose Sharks. Estuvimos fallando en el resto de los juegos. Pasamos entonces a nuestro pronóstico para hoy, 10 de diciembre. Philadelphia Flyers estará visitando a Vegas Golden Knights. En los últimos 5 juegos, Philadelphia Flyers tiene un promedio de goles anotados de 1.8 y Vegas de 4.4. El promedio de goles recibidos para Philadelphia es de 5.2 y para Vegas del 3.2. Philadelphia tiene una racha de derrotas de 10 derrotas consecutivas. Y yendo un poquito más lejos, tiene 13 derrotas en sus últimos 16 juegos. Vegas por su parte tiene 20 victorias en sus últimos 28 juegos los días viernes. Vegas ha dado over en 9 de sus últimos 12 juegos cuando es favorito. Nuestro pronóstico principal es la victoria para Vegas Golden Knights y pronóstico secundario sería el over 5.5. Vamos al juego entre New York Rangers visitando a Buffalo Sabres. El 21 de noviembre, Rangers recibió la visita de Buffalo. Obtuvo la victoria 5-4. El promedio de goles recibidos para Rangers en sus últimos 5 juegos es de 2.4 y para Buffalo es de 5 goles por juego recibidos en sus últimos 5 juegos. Rangers tiene 7 victorias en sus últimos 8 juegos. Por su parte, Buffalo tiene 48 derrotas en sus últimos 65 juegos. En este encuentro, nuestro pronóstico es la victoria para New York Rangers. Vamos al juego entre Pittsburgh Penguins visitando a Washington Capitals. El 14 de noviembre, Capitals venció en casa 6-1 a Pingüinos. Pingüinos como visitante tiene un promedio de goles anotados de 3.1 y Washington como local de 3.5. En los últimos 10 juegos de Pingüinos frente a un equipo de la división metropolitana ha dado over en 7 oportunidades y Washington tiene 6 over en sus últimos 8 juegos. De los últimos 3 enfrentamientos entre Pingüinos versus Capitals se ha dado el over 10 veces. Nuestro pronóstico es el over 5.5. Vamos al juego entre Nashville Predators visitando a New Jersey Devils. El 26 de noviembre, Nashville en casa venció a Devils 4-2. El promedio de goles anotados para Nashville en sus últimos 5 juegos es de 3.4 y de goles recibidos 2.6. Para New Jersey Devils es de 2.6 goles anotados y goles recibidos 4 goles por juego. Nashville tiene 7 victorias en sus últimos 10 juegos frente a un equipo de la división metropolitana. Por su parte, New Jersey Devils tiene 27 derrotas en sus últimos 39 juegos en casa. En los últimos 11 enfrentamientos, el equipo visitante se ha quedado con la victoria 8 veces. Nashville tiene 7 over en sus últimos 10 juegos y New Jersey Devils tiene 6 over en sus últimos 10 juegos. Nuestro pronóstico en este encuentro es el over 5.5. Pasamos al juego entre Detroit Red Wings visitando a Colorado Avalanche.
El promedio de goles en contra para Detroit como visitante es 3.75. Detroit en la temporada tiene 13 over y 12 under. Por su parte, Colorado tiene 16 over y 5 under. El promedio de goles anotados para Colorado en sus últimos 5 juegos es de 5.2 y de goles recibidos es de 4.6. Detroit tiene 58 derrotas en sus últimos 72 juegos cuando es visitante. Y Colorado tiene 8 over en sus últimos 9 juegos frente a un equipo de la conferencia este. Otro dato más es que en los últimos 6 juegos de Colorado en casa, en 5 de ellos se han marcado 8 o más goles. Entonces nuestro pronóstico principal en este encuentro es el over de 6 goles y la victoria para Colorado -1, un handicap a cubrir de -1. Pasamos al juego entre Florida Panthers visitando a Arizona Coyotes. Florida tiene récord de 17-4, Arizona de 5-18. El 25 de octubre, Florida en casa venció a Arizona 5-3. Florida en sus últimos 5 juegos tiene promedio de goles anotados de 3.8 y recibidos 3. Arizona en casa tiene promedio de goles anotados 2.4 y de goles recibidos 4.4. Florida tiene 40 victorias en sus últimos 53 juegos cuando es favorito. Y Arizona tiene 10 derrotas en sus últimos 13 juegos en casa. Florida tiene 7 over en sus últimos 10 juegos. Nuestro pronóstico en este encuentro es la victoria para Florida Panthers. Pasamos al juego entre los Jets de Winnipeg visitando a Vancouver Canucks el 19 de noviembre. Vancouver derrotó en casa 3-2 a Winnipeg. El promedio de goles recibidos para Winnipeg en sus últimos 5 juegos es de 2.4 y para Vancouver es de 1.6. Vancouver en el año tiene un over y 11 under en sus juegos como local. Por su parte, Winnipeg como visitante tiene 5 over y 7 under. Winnipeg tiene 8 victorias en los últimos 9 juegos en Vancouver. Entonces nuestro pronóstico principal en este juego es el under de 6 goles y nos gusta mucho la victoria para Winnipeg Jets. Y recuerden que Winnipeg en este juego es el underdog. Entonces, no siendo más, nos despedimos por hoy. Recuerden no combinar, o sea, no incluir todos los pronósticos en un mismo ticket. Por acá les dejamos en algunos juegos 2 pronósticos. No quiere decir que jueguen los 2 pronósticos a la vez. Escojan el que más se adapte a su estilo de juego. Entonces, de esa manera van a tener éxito en sus apuestas, ¿ok? No siendo más, nos despedimos por hoy. Nos vemos en un próximo video.